Bueno, para poder iniciar con los procesos de ejecución de las actividades debemos entender que hay dos métodos para realizar dicho procedimiento. Por compuertas de calidad, que tiene que ver con los porcentajes de ejecución que se le eh, incorporan a una tarea una vez se empieza a desarrollar y una vez se culmina, y por esfuerzo a nivel de tiempo o dedicación que se le hace por metodologías de trabajo. Vamos a iniciar primero con las actividades que tienen que ver con compuertas de calidad, en las cuales vamos a trabajar, en este caso, el formato 50-100. ¿Qué significa el formato 50-100? Antes de empezar a elaborar acá las tareas en Project, quiero que comprendan que significa que cuando yo desarrollo una actividad no incorporo un porcentaje de ejecución a medida que lo voy desarrollando, como asumiendo que ya llevo el 10%, el 15%, el 20%, no, sino que yo tomo una determinación en las cuales escojo. Cuando la actividad inicia puedo poner 0% y cuando culmina el 100%. O cuando comienza puedo tener el 50% cuando culmina el 100%. O otros porcentajes que pueden estar en Project o que se pueden encontrar en otra literatura. En este caso vamos a utilizar el ejemplo de 50-100, es decir, cuando la actividad inicia, vamos a decir que la actividad lleva el 50% de esa ejecución y cuando la actividad culmina, es que decimos que tenemos el 100%. Y ya vamos a ver qué ocurre cuando el proyecto está avanzando. Para esto tenemos que tener, digamos que adaptada la línea base ya guardada en el proyecto para que funcione dentro de nuestras tareas. Pero para esto vamos a ver inicialmente un ejemplo. Entonces, para esto vamos a crear unas tareas, digámoslo así, vamos a crear unas actividades en las cuales le vamos a dar una duración de 4 días y lo que vamos a hacer es duplicar esta actividad de manera que tengamos varias réplicas de la misma para poder comprender cómo funciona la tarea. Como pueden ver, esta tarea no ha iniciado, entonces digamos que tiene una duración de 0 días. Lo vamos a replicar 4 veces para que todas sean exactamente iguales. Luego, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la sección de tarea y vamos a decirle que a la actividad 2, digámoslo así, le vamos a dar una gestión del 50%, es decir, la actividad acabó de iniciar. A la actividad 3 le vamos a dar un recorrido o una aplicación del 100%, lo que significa que la actividad está terminada. A la siguiente vamos a decirle empezó, por ende tiene el 50%, pero lo que vamos a ver es que la actividad luego de iniciada, luego de que decimos que ya tiene el 50% y habíamos dicho que duraba 4 días, entonces ahora va a durar 6 días. Inmediatamente Project, ¿qué va a hacer? Me va a mostrar que la actividad ya no tiene el 50%, sino un 33%. El porcentaje como tal no es lo importante. Lo que me está mostrando en este momento la herramienta, lo que me está mostrando Project, es que hay un retraso en la actividad. ¿Por qué? Porque iba a durar 4 días, ya voy 6 días y no la he terminado. Por ende, él me indica, el porcentaje es una forma de indicarme que la actividad está retrasada. No significa que necesariamente lleve el 33%, pero sí es una forma muy aproximada de mostrar cuál va a ser el avance. Como podemos ver, a medida que yo me voy demorando más, pues Project sencillamente va adaptando el porcentaje a la cantidad de retraso. Sin embargo, no es digamos que no es un valor proporcional. Entonces vamos a dejarla con un retraso. Si vimos con el 10 días se mueve de otra forma y lo vamos a dejar con un retraso de un día. ¿Listo? Por último, vamos a decir que la última actividad inició, pero en este caso no se retrasó un día, sino que por el contrario, la terminamos o vamos 3 días y no lo hemos completado, pero lo que significa que el trabajo en este momento está adelantado. ¿Listo? Entonces la actividad ha durado 3 días y como habíamos dicho que iba a durar 50%, o sea que al iniciar en el día 4 iba a 50%, lo que estamos diciendo es que hay un adelanto. Entonces, cuando podemos ver acá, lo voy a nombrar, entonces no ha iniciado, la actividad está en proceso, es decir, está en ejecución y está a tiempo. Vamos a ver que la siguiente está finalizada la actividad, como ya lo había dicho. En el cuarto ejemplo significa que hay un atraso en la actividad, ¿cierto? Y en proceso. Y la última significa que está adelantada y en proceso porque no está culminada al 100%, ¿cierto? Si ya estuviera culminada, yo debería darle el 100% de duración. Esta es la primera forma como nosotros podemos medir el avance de la ejecución en el proyecto. Ahora vamos a ver cómo funciona el método por reportes. Para esto voy a eliminar estas actividades y voy a tomar el cronograma que tengo en digamos que en este ejemplo. Ya tengo la línea base ajustada
y me voy a ir a la vista de uso de recursos, en el cual vamos a, bueno, uso de tareas, qué pena, uso de tareas, no uso de recursos. Y lo que vamos a decirle es que a esta actividad tiene asignada, por ejemplo, a Ana, y lo que vamos a ver es que según la actividad, Ana tenía asignada para la actividad A1 un trabajo que estaba asignado para 8 horas dentro de esa actividad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desplegar dentro de la pestaña de uso de tareas, vamos a desplegar la pestaña que dice trabajo real. Entonces, ¿qué me va a permitir tener esto? Vamos a tener la pestaña en la cual indica el trabajo previsto y el trabajo real. Entonces el trabajo previsto van a ser las 8 horas que tenía como planificado, y el trabajo real va a ser efectivamente lo que Ana o esta persona trabajó durante el día. Entonces digamos que esta técnica permite tener un control exhaustivo del proyecto, pero requiere de mucha honestidad. Entonces, ¿qué significa? Que tenía previsto trabajar 8 horas, pero realmente trabajó 6. Trabajó 6 horas en el día, y lo que vemos es que inmediatamente el software acomoda las horas restantes del trabajo previsto o del trabajo planificado en el día siguiente. ¿Qué significa? Pues que cuando vemos la línea base, que la tenemos acomodada dentro del proyecto, ¿cierto? Vamos a notar que podemos ver un atraso, ¿cierto? Lo mismo ocurre cuando yo lo aplique a medios días. Entonces, si yo tengo el ejemplo y hago una previsión de que voy a controlar el proyecto en 2 medios días, entonces no lo voy a tener como un solo día, sino como 2 medios días, yo puedo manejar el número de horas realmente trabajadas contra el previsto, y voy a empezar a tener un control mucho más exhaustivo, en el cual, pues, si yo trabajé el número de horas planteadas, pues para la hora de la tarde no van a pasar ningún tipo de horas adicionales a trabajar, ¿cierto? O lo dicen las horas de la tarde y de la mañana, entonces al día siguiente no van a pasar horas previstas, ¿cierto? ¿Qué ocurre cuando yo hago el control? Lo que ocurre es que inmediatamente, si le digo que no trabajé nada en horas de la mañana porque apareció una reunión, pues inmediatamente me va a mostrar un retraso. Y eso me va a permitir tener un control del proyecto, ya que dentro de la línea base yo voy a poder ver cómo las actividades se van a trasladar a medida que yo voy haciendo un monitoreo o un control de la ejecución de las tareas que voy realizando. Entonces nosotros podemos prever que cada actividad, de acuerdo a la hora, entonces tiene una duración aproximada y una duración real con respecto al trabajo efectivamente realizado dentro del día. Entonces, cuando lo realizamos, simplemente se cumple con el porcentaje, pero cuando no lo realizamos, tenemos un retraso dentro de la actividad. Entonces nosotros nos podemos alejar, y lo que vamos a ver es efectivamente lo que ocurrió versus lo que habíamos planeado. Inmediatamente todo el diagrama, toda la línea base, se va a correr o se va a desplazar el número de horas en las cuales no se llevó a cabo la actividad. ¿Qué nos permite esto? Pues ver casi que en tiempo real lo que está ocurriendo con el proyecto. Todo el proyecto se desplaza debido a un retraso en la primera actividad del proyecto por culpa de Ana, en este caso, pues por responsabilidad o por algún tipo de consecuencia que Ana trajo. Y esa es la segunda forma como nosotros podemos mostrar el avance dentro del proyecto.